Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación y bueno, esperamos que podamos aprender mucho hoy. Hoy vamos a tocar algunas de las estrategias muy por encima de lo que podemos hacer en cuanto a la conducta y mañana voy a estar dictando un taller para los padres en los que vamos a profundizar y ponernos un poco más en la dinámica de cómo nosotros como padres, especialmente acá en Colombia, podemos implementar estas estrategias y llevarlas a cabo en casa. ¿Okay? Ya que pues los recursos, como hemos visto, y yo sé que pues estamos tratando de trabajar en todas estas oportunidades para nuestros niños, pero pues podemos empezar desde ya en casa a edades muy tempranas y pues los que ya están más grandecitos también poderlos implementar. Ay, yo tengo que pasar esto. Ay, lo apagué. ¿Cuál es eso? Ah, es que estaba poniendo el que no era. Maravilloso. Bueno, entonces, ¿qué influye para que se presenten las conductas desafiantes que tenemos? Ya hemos escuchado a muchos doctores hablar sobre esto. De pronto algunas de las cosas que vamos a hablar hoy suenan repetitivas, pero pues yo ya les voy a mostrar un poco fotos específicas de cómo podemos usar las ayudas visuales, cómo se ven, porque es que muchas veces pues como papás vamos a conferencias o escuchamos a los doctores decir tienen que usar ayudas visuales, tienen que hacer agendas, tienen que presentarlo de esta manera, pero pues al no saber cómo se ven pues es difícil implementarlo. En edad temprana pues tenemos comportamientos muy mínimos cuando son bebitos. Ya a los 2 o 4 años estas conductas son más evidentes, empezamos a ver un poco más la terquedad, empezamos a tener más la rigidez y se hace más evidente la deficiencia en procesamiento. Escuchamos esta mañana cómo, digamos, cuando les damos instrucciones a nuestros hijos, puede que entiendan la última palabra que se les dijo o solo un pedacito de todo lo que se les dijo. Entonces el mayor consejo a los papás es sean concretos al dar las instrucciones. No le pongan tanta arandela a lo que le están diciendo a los niños, no les pidan 7 pasos en una sola cosa, sino paso a paso y denles el tiempo para procesar la información, porque esa deficiencia en procesamiento causa frustración. Nosotros estamos pidiéndole a los niños que se pongan en los zapatos de otros para la empatía. Nosotros como padres también tenemos que ponernos en los zapatos de los niños. Entonces denles tiempo para procesar, ¿sí? O sea, si ustedes entienden la manera como ellos aprenden y como ellos procesan, va a ser mucho más fácil para ustedes dar las instrucciones o dar los comandos que se necesitan para que ellos puedan completar las rutinas del día a día. Tenemos también los pensamientos obsesivos, que no son parte, digamos, de un desorden obsesivo y compulsivo, sino más que todo las cosas repetitivas, ¿no? Más de uno dirá que son como un disco rayado, preguntan la misma cosa o se quedan pegados en el mismo tema. Entonces, esa es la parte, digamos, de los pensamientos obsesivos y también tenemos pues la dificultad para organizarse cognitivamente y regular emociones. Si estamos desorganizados cognitivamente, es decir, queremos saber a toda hora qué va a pasar al rato, qué va a pasar en la tarde, a qué horas viene esta persona, a qué horas voy a comer, a qué horas voy a hacer esto y lo otro, y también tenemos la dificultad en regular emociones, pues obviamente que van a existir conductas. A esto también sumémosle que muchos de nuestros niños tienen deficiencias de lenguaje. Entonces, al no poder expresar, si ustedes no pudieran hablar todo lo que están sintiendo, si no pudieran expresar todo lo que están sintiendo, ¿qué harían? Pues claro, uno llora, uno jala pelo, uno da puños y patadas porque la otra persona no lo entiende. Entonces es importante entender como padres que esa deficiencia de lenguaje, esa dificultad de entender lo que estoy sintiendo y no poder decirle al otro cómo me estoy sintiendo, causa esas dificultades conductuales. Yo siempre les digo a los papás, me encanta trabajar con los papás porque al fin y al cabo nosotros como terapeutas somos solo un pedacito del día a día. Nosotros estamos 1 hora, 2 horas. Ustedes están 24 horas al día, 7 días a la semana. O sea, ustedes son los que están ahí al frente. Y es importante que ustedes entiendan que cuando se empieza, digamos, modificación de conducta, eso es un alboroto, yo no lo voy a negar, no es fácil. Y hoy lo hablaba la doctora en la mañana, es un proceso, pero el proceso se puede. Entonces esta curva sencillamente significa
Sí, las cosas se ponen difíciles y hay un pico de conductas difíciles, pero una vez la modificación de conductas se realice, esas conductas bajan y logramos llegar a una estabilidad y una manera de poder trabajar y entender a nuestros niños y apoyarlos de una manera en los que ellos puedan acoplarse, ¿no?, al ambiente. El trabajo en casa es muy importante. Ayer lo veíamos en la pirámide, cómo la parte del ambiente, el día a día, es la base fundamental para proveer la mejor intervención. Ya la conducta o las intervenciones conductuales son parte de manipular esas variables que existen en casa. Y por eso la terapia conductual tiene que ser individualizada. No es esta terapia, o sea, esta intervención le funciona a todos los niños con Prader-Willi. No. Su casa es diferente, su casa es diferente, su casa es diferente. De pronto en esta casa hay una mamá y un papá, pero en esta casa también vive la abuelita. Y la abuelita colita. Y entrenar a los abuelitos es difícil. Yo sé que más de uno puede, ay, qué pesar, no, déjelo, ¿sí? Entonces eso es importante. La terapia conductual tenemos que trabajarlo nosotros como terapeutas con la familia, entender el núcleo familiar y cómo trabajarlo desde ahí. ¿Cómo se ven esas ayudas visuales? Ahora sí, así son las ayudas visuales. Es un simple ejemplo de una agenda visual. ¿Cómo hago el láser? Ahora sí, vea. Entonces, las ayudas visuales o agendas visuales las podemos crear en casa. No tenemos que comprar cosas, una cosa loca y mejor dicho esto y lo otro. No, las podemos hacer nosotros mismos con el celular, tomar fotos, imprimir, laminar, cosas muy sencillas. ¿Qué tenemos acá? Esto es un ejemplo de una agenda visual de un niño para su rutina de la mañana y su rutina de la tarde. Y acá abajito, si ustedes notan, hay una cajita, ¿sí? Esa cajita que es para ustedes, el niño terminó de lavarse los dientes, quite la foto, métalo en la cajita, ¿ya? ¿Por qué? Porque da ese sentido de que se completó, que sigue, ¿ok? Si ustedes le prestaron atención a las charlas de ayer, igual que esta mañana, la ansiedad es uno de los factores más grandes para los problemas conductuales. Ellos necesitan saber qué viene. ¿Qué viene? Estas ayudas visuales les van a ayudar a ustedes a el que viene. Ya se acabó eso, lo meten en la cajita. ¿Qué sigue? Nos vamos para tal lado. Llegan de tal lado. Ok, ya fuimos. Pum, baja. ¿Qué sigue? Vamos para la librería. Igual para las actividades de ocio. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá está el rompecabezas. Terminaste porque la mamá tiene que hacer oficio. Es hora de hacer rompecabezas. Entonces, usted sabe qué está haciendo su niño mientras usted está ocupado en otra cosa. ¿Por qué? Porque los papás, y esto es algo súper importante en cuanto a la salud mental de los papás, ustedes no pueden dejar que el síndrome abarque todo de ustedes, porque ustedes también son esposos, esposas, hermanas, tíos, tienen que lograr conseguir balance. ¿Sí? Y estas agendas visuales ayudan a eso, a que ustedes puedan tener una estructura, que su niño también tenga una estructura para tener tiempos de descanso, para tener tiempos de conexión y todo lo demás. Dividir las rutinas. Por ejemplo, con nuestros niños tenemos, como dijimos, dificultades en la parte motora o en la parte de planeación. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de rutinas, por ejemplo, de lavarse los dientes, de bañarse, de vestirse, esas rutinas también pueden ser parte de una agenda visual. Por ejemplo, enseñarle a nuestros niños a lavarse los dientes, tener agendas visuales de cada paso para lavarse los dientes. Ponle la crema al cepillo, ahora a la boca, este lado cuenta hasta 10, este lado cuenta hasta 10, o sea, romperlo en pedacitos. No asuman, yo siento que una de las cosas importantes para papás y terapeutas es no asumir que el niño entiende todos los pasos de una rutina. ¿Sí? No asuman que ellos saben, es que ya se sabe lavar los dientes. No, puede que solo se cepilló este lado porque en realidad ellos no entienden que este lado también es importante. Entonces no asuman que el niño entiende todo, por eso romper las rutinas es algo muy, muy importante. También estas agendas, para que funcionen y como parte del plan de intervención, se tienen que hacer todos los días porque acuérdense que la repetición y la repetición y la repetición de la repetidera es lo que va a ayudar que se quede la habilidad.
¿sí? Si lo hacen un día y ya después no lo volvieron a hacer, no hay nada, ¿sí? Si lo hacemos todos los días, eso es importante, ¿sí? Eso es importante, eso es lo que va a ayudar a fundamentar esa habilidad como tal. Lo más importante es, nosotros como especialistas, pues en los libros las intervenciones suenan muy bonitas. Y como terapeutas nosotros podemos venir y dar muchas intervenciones a los padres, pero al final de cuentas las intervenciones tienen que ser fáciles para ustedes, ¿ya? Porque si yo llego como terapeuta y doy algo en lo que ustedes, no, pero pucha, ¿yo cómo voy a hacer todo eso? ¿Y yo cómo voy a implementar? En el caso de mi cliente, una de las cosas es ser honestos, que los papás sean honestos con los terapeutas, de no, yo no puedo hacer eso, yo no puedo implementar eso, o yo no tengo para crear esto, para crear lo otro. Entonces las intervenciones tienen que ser fáciles para la implementación de ustedes. Si digamos una agenda visual, no, es que es muy grande o yo no tengo espacio en la casa, buscarla cómo acomodar, ¿cierto? La intervención para que ella sea parte del ambiente de ustedes, pero que la intervención no cree más estrés. ¿Ya? Porque un papá o una mamá con estrés, porque no, es que toca, entonces la rigidez de nosotros como padres también entra a juego y eso no va a ayudar al niño porque pues ellos también sienten el estrés de los padres y eso también causa dificultades conductuales. El principio PREMAC es muy sencillo. Cuando ustedes pongan los visuales, digamos, de las actividades, el doctor Larry lo decía esta mañana, primero una cosa que no les gusta mucho, seguida por algo que sí les guste mucho. ¿Por qué? Porque las investigaciones demuestran que cuando se colocan las actividades en este orden, la probabilidad de que el niño presente menos conductas, porque sabe lo que viene, volvemos a la agenda visual de que sabe de que cuando yo termine de hacer esta tarea, me van a dejar jugar con la tableta, ¿sí? Entonces, la probabilidad de que ellos hagan la actividad que no es tan preferida es mucho más alta. Así usted pone 3 cosas que son no preferidas, pues obviamente que el niño va a pelear o a tratar de no hacer la actividad que ustedes tienen. Ser flexibles. Los horarios ayudan a esa parte de la flexibilidad. Ayer la doctora Lucía daba una estrategia que en realidad yo nunca la había pensado, que era la parte de la tarjeta de flexibilidad, ¿no? de que no sean tan rígidos. Y eso es importante implementarlo, o sea, mostrarles que las cosas pueden cambiar. Ustedes pueden tener, digamos, en el horario que vamos a ir al parque y un aguacero. ¿Y ahora qué? Entonces hay que empezar a enseñarles a que esos cambios en la agenda visual también pasan. ¿Cómo podemos hacerlo? Digamos, una de las manipulaciones que yo hago con mis clientes es, supongamos que su niño detesta ir al dentista, ¿ya? ¿Cómo enseñamos flexibilidad? Enseñándoles que hay cosas que, por cosas del destino, también hay. Mira, el dentista llamó que no hay cita hoy, pero pues no tenía cita al dentista. Pero ustedes la mueven para que ellos aprendan que los cambios pueden ser positivos, que no tiene que haber un roce cuando haya un cambio en la agenda que ustedes hayan creado para el día. En cuanto a las ayudas visuales, si por ejemplo hay cosas muy específicas, tenemos lo que es la gráfica de primero, después. Volvemos a lo mismo, quítenle la arandela a la dirección, ¿sí? Si es primero, vas a quitar los juguetes, vas a guardar los juguetes y después es que juegas con el computador. No es, vaya, recoja los juguetes y después ahí sí yo le presto el computador, porque es que si usted no recoge los juguetes, nada de eso, no les sirve. ¿Sí? Acuérdense, una vez más, del procesamiento. Entonces, si tenemos dificultades en procesamiento, todo eso que usted dice es demasiado. Si tenemos una ayuda visual en la que le estamos diciendo el orden en el que deben suceder las cosas de una manera muy concreta, la probabilidad de una conducta es mucho menor. Guarde los juguetes y después el computador. Primero esto, después esto. ¿Sí? La reflexión y la repetición, dependiendo obviamente de la habilidad del verbal del niño, una de las cosas que a mí me gusta trabajar para asegurarme que ellos entienden la dirección es que ellos me repitan el orden en el que se van a hacer las cosas. Entonces vamos a usar el mismo ejemplo. Primero vas a guardar los juguetes, después juegas en el computador. Y pues usted le va mostrando, ¿no? Porque tiene el visual, es para apoyarse, ¿ya? ¿Qué vas a hacer primero? Entonces el niño, si es verbal y le puede decir guardar los juguetes, muy bien, y después
el computador. O si el niño, por ejemplo, tiene limitación verbal, pero puede apuntar a la foto, ¿sí? Y le puede decir, ¿qué vamos a hacer primero? Y su niño le muestra, está entendiendo la pregunta y la parte de procesamiento de la dirección está mucho más apoyada, ¿sí? Una vez más, no asuman que entendieron, ¿sí? Esa parte de que ellos le repitan a usted lo que usted le ha pedido es mucho mejor. El uso de timers o, ¿cómo era que dijimos que se llamaban? Cronómetros, temporizadores, alarmas, eso. El uso de alarmas también es muy importante. Si se acuerdan, ayer el doctor Larry decía que cuando usáramos las agendas visuales, no le pusieran horas a las agendas visuales. No vayan a poner, a las 9 de la mañana es el desayuno, y a las 9:30 te bañas, y a las 10 no, porque ahí ustedes primero están apoyando rigidez. Están reforzando que a las 9 se tiene que hacer. ¿Y qué es lo que pasa? Que en realidad es un arma de doble filo, porque entonces un día que usted esté atrasado y la actividad, según la actividad que usted puso en el horario era a las 2 de la tarde y son las 2:15, pues adivine qué va a pasar. Pues el niño va a estar como un disco rayado porque es que era a las 2 de la tarde y no a las 2:15, porque lo está viendo o porque sea. Los tiempos, ¿cómo se pueden manejar? Si su niño está, por ejemplo, pegado de una actividad o no pegado, está haciendo una actividad que le gusta o que disfruta y ustedes ya se tienen que ir para algún lado, utilicen las alarmas, déjenles saber. Obvio, al principio no va a ser como que usted usó la alarma y el niño cuando sonó la alarma dijo, bueno, vamos. No, toma tiempo. Pero acuérdense, repetir las intervenciones es lo que va a ayudar al cambio. Si usted le dice, nos vamos en 5 minutos, si ellos no tienen necesariamente la idea de tiempo, pero el sonido de la alarma es un condicionamiento que usted está haciendo para que cuando suene la alarma, el niño ya sabe que la actividad se acabó. Obvio, al principio cuando suene la alarma puede haber resistencia, puede haber esto y lo otro, pero a medida que usted empieza a condicionar las transiciones con las alarmas, va a ser mucho más fácil hacer la transición de una actividad a otra. Y con lo que hablábamos de la repetición, de que los niños de pronto se quedan pegados de ¿a qué horas viene fulanito? ¿A qué horas viene fulanito? ¿A qué horas viene fulanito? Utilizar relojes que muestran, hay relojes que venden en los que se ve el tiempo que queda, ¿no? O sea, se va a acabar, digamos, usted mueve, digamos, lo mueve a 30 minutos y eso queda una marca roja o una marca de color y a medida que el tiempo, los 30 minutos van pasando, ese colorcito se va yendo. Inclusive los hay para los teléfonos. Si ustedes miran las aplicaciones, relojes que para necesidades especiales les van a mostrar eso. Entonces, por ejemplo, si no, la abuelita llega en 30 minutos, ellos no necesariamente van a entender 30 minutos, pero ustedes lo pueden poner de manera visual, que ellos ya saben que cuando se acabe ese tiempo, es cuando esa persona va a llegar o cuando esa actividad va a pasar. La dificultad de controlar las emociones y la parte de la ansiedad está asociado con los déficits cognitivos y está reflejado en lo que pues todos sabemos, las pataletas, la agresividad o el comportamiento autoagresivo. Mañana en el workshop vamos a trabajar un poco más en cómo vamos a poder trabajar esa ansiedad, ¿sí? Y tener un poco más de control, ¿no? En lo que nosotros como papás podemos implementar. Es muy importante que cuando estemos trabajando emociones, cuando ellos están en ese pico de que están histéricos, llorando, pataleta, no se pongan a cantaletearlos, porque acuérdense que cuando estamos en ese pico, la habilidad cognitiva baja aún más. No tenemos la opción de razonar, ¿sí? La manera como yo se los explico a muchos papás, porque muchos papás son, pero cálmate, pero no, cálmate. ¿A quién le gusta que le digan que se calme cuando está bravo? A nadie. Más bravo se pone uno. Esa es la realidad, o sea, más rabia le da a uno que le digan que se calme, porque es que usted está buscando la validación de su emoción de una u otra manera. Lo mismo pasa con los niños, ¿sí? Entonces, cuando ellos están en ese pico de esa curva que yo les estaba mostrando, quiero que se imaginen como la curva subiendo y el razonamiento baja, ¿sí? Y cuando esto baja, entonces esto sube, y ahí es cuando podemos razonar, digámoslo así. Pero en este punto, no busquen razonar porque primero no están ayudando a la situación, pueden hacer que la situación escale y están perdiendo un tiempo
increíble. Cuando tenemos esas pataletas, ¿cuál es la prioridad? Asegurarnos que el niño esté a salvo. ¿Sí me entienden? Que si el niño se tiró al piso, pues que no vaya a pegar con el borde de la mesa, que no vaya a empezar, si el niño patalea, que no vaya a, no sé, a pegarle una patada, que el jarrón cayó y, o sea, todas ese tipo de cosas. O buscar hacer lugares en su casa que sean, o sea, lo que en inglés llamamos un safe place, ¿ya? Un lugar en el que ustedes saben que no hay nada con el que el niño se pueda lastimar y ayudarlos a que ellos aprendan a ir a ese safe place a calmarse, ¿sí? Empecemos a enseñar técnicas de respiración y de autocontrol, pero no las enseñen en la mitad de la pataleta, porque ahí no sirve, ¿sí? No se puede. No, diga, usted es bravo si uno diga respire. No, ¿sí? Eso no funciona. ¿Qué tenemos que hacer? Cuando estemos en esos momentos de calma, con esos momentos en los que los niños están estables y eso, empecemos a enseñar. Ahí son las oportunidades que como terapeutas y como papás podemos sentarnos, vamos a hacer un ejercicio de respiración, vamos a trabajar creando esas estrategias para lidiar con el estrés. Una de las estrategias que, por ejemplo, yo uso con mi clientita es, ella le encanta la imaginación, por ella viviría en un mundo de fantasía. Y hemos trabajado en muchas estrategias que ella misma aprende, digamos, ¿qué puedo hacer? Ok, cuando estoy, que mejor dicho, le pego a mi mamá, mejor me voy para el baño y me calmo. Y respiro. Y hago esto. O hacer actividades de grounding, o sea, para poder prestar atención en el momento en el que ellos están. Y la manera como lo trabajamos es, yo le digo, imaginémonos que tenemos la cartera de Mary Poppins. Y tú tienes todas esas estrategias ahí metidas, entonces cuando estés brava, acuérdate de esa cartera y saca la primera y hazlo. Y eso ha ayudado, eso ayuda a que ella aprenda a respirar como que, ¿sí me entiendes? Y a darle las pautas a los papás, a cómo ayudarle a los niños en ese momento a acordarse de cómo implementar esas estrategias que han hecho. Otra cosa que yo trabajo mucho con los papás es ser modelos de esas estrategias. Si usted está bravo por cualquier razón, o hágase el bravo, no me importa, pero usted trate de implementar tengo una rabia, voy a empezar a respirar. Al frente del niño, que el niño vea cómo usted está utilizando la estrategia y cómo lo ayuda. Nosotros somos los modelos del niño. Ustedes como papás, si ustedes están a toda hora estresados o de mal genio o la rigidez de papás también entra a juego, pues ese es el modelo a seguir del niño. ¿Sí? Entonces, ¿qué es importante? Que nosotros también nos demos cuenta de, si queremos que nuestro niño exprese emociones, demos la oportunidad como papás de expresar nuestras emociones también, ¿sí? De que si algo nos está frustrando, tengo una frustración, me voy a ir a mi cuarto a calmarme y ahorita vuelvo, ¿sí? Empezar a mostrarles a ellos de la mano con esas estrategias que ellos también están aprendiendo a cómo implementarlas en un momento de crisis. ¿Sí? A cómo lograr implementar eso en un momento de crisis. La lista de reglas y de expectativas es algo que se debe usar, es súper importante, especialmente porque nuestros niños, podríamos decir que en algunas ocasiones pueden pasar por irrespetuosos, pueden pasar por altaneros, ¿sí? Pueden pasar por su rigidez, ¿sí? Socialmente pueden tener dificultades, ¿no? Y como lo hemos visto en las otras charlas, entonces darles expectativas de cómo las conductas sociales deben ser, tanto en el colegio o si van a la casa de un familiar, crearles esas expectativas de estas son las reglas, estas son, entre más concreto, más súper importante. Una regla no puede ser te tienes que portar bien. Esa no es una buena regla, porque es que portarme bien para mí es diferente a portarse bien a usted, a portarse bien en su casa. Todo el mundo tiene reglas diferentes, ¿sí? Hay gente que, por ejemplo, si su regla es, no sé, no puedes sacarte los mocos en la mesa, ¿sí? Pero en otra casa puede ser que sí se pueda, ¿sí me entienden? Entonces, ustedes tienen que ser muy específicos y las reglas tienen que ser concretas. ¿Sí? Si, por ejemplo, su niño es del que grita, entonces la regla es no gritar, no es no portarse bien porque eso es muy general, es muy abstracto. Y eso es una de las cosas que nos encontramos en práctica, es que los niños muchas veces no saben qué están haciendo mal. Ellos no saben en qué fallaron, ellos no saben
¿cómo así? Pero yo no pensé que eso fuera irrespetar a la otra persona o que la otra persona se sintiera mal por esto y por lo otro. Entonces, crear esas reglas son importantes para que ellos puedan tanto funcionar en casa como en otros ambientes. Reglas escolares, ¿sí? Mandar expectativas tanto para lo que ellos deben hacer dentro del área escolar, para que así sea más fácil y no tengamos esos problemas de conducta. Y ahí viene también la parte de los premios o las estrellas o los tokens o las fichas, ¿no? De, por ejemplo, si haces esto, te ganas una estrella y si acumulas tantas estrellas, puedes hacer tal actividad, ¿no? Muy importante, obviamente la comida nunca se debe usar como refuerzo, ¿sí? Que eso es un error muy grande que cometemos, como que, ay, porque te portaste muy bien 3 días, te voy a dar una chocolatina. No se puede, no podemos utilizar, busquemos otras alternativas, especialmente si nuestros niños tienen obsesiones por muñequitos específicos o por juguetes específicos, lo que sea, pueden ser hasta stickers, calcomanías, ¿me entiendes? Como que, que esté fascinado con Spider-Man, qué sé yo. Como que, ok, entonces si te portas bien, si acumulas tantas estrellas, te compro el libro de Spider-Man que quieres. ¿Sí me entiendes? O te ganaste el libro de Spider-Man. O sea, empezar a trabajar dentro de esas preferencias, pero nunca, por favor, nunca usen comida como el refuerzo para conductas apropiadas. Tenemos dificultad de juego y dificultad social. Esto está obviamente conectado a la rigidez y a que se quedan pegados. La doctora decía esta mañana, que es completamente cierto, cuando son más chiquitos, esa deficiencia social se nota menos, ¿ya? Es más maleable. Los otros niños de la misma edad se adaptan más fácil a las necesidades de nuestro niño, que de pronto es más inmaduro emocionalmente y cognitivamente. Cuando ya llegamos a los 9, 10 años, esa diferencia o esa brecha se hace muchísimo más grande. ¿Por qué? Porque cognitivamente nuestros niños quedan como en esa edad preescolar, digámoslo así, quedamos con intereses muy inmaduros que ya los otros niños más grandes dirían, pues usted todavía está jugando con esto, o le gustan estos ciertos intereses, entonces esa brecha se hace un poco más grande. Obviamente en esto también tenemos el bajo contacto visual, ¿ya? Que también afecta la modulación del tono de voz y la dificultad para mantener conversaciones. Es muy importante practicar las conversaciones, es muy importante empezarle a enseñar a nuestros niños cómo responder, digamos, a elogios, ¿ya? De que digan gracias, porque muchas veces es, ay, eres tan linda, ¿y por qué? Sí, en vez de decir gracias. Entonces, empezar a manejar esas conversaciones a través, pues obviamente, de intervenciones terapéuticas. Y en cuanto al juego, es importante que trabajemos la toma de turnos a muy temprana edad. Desde muy chiquitos, enséñenles a tomar turnos, a compartir con otros. Al principio, la terapia conductual, cuando se trabaja en esto, es un poquito rígida porque es como que mi turno, y así el turno dura 10 segundos, y bueno, ahora tu turno, ¿sí? Pero empezar a entender que tenemos que tener ¿cómo es? Bueno, back and forth. Eso, gracias. En cuanto a la parte de cómo compartir con el otro, ¿sí? De cómo entender, porque eso también crea la parte de la empatía, ¿ya? Una cosa no es que nuestros niños no tengan empatía, es lo que en inglés llamaríamos cognitive empathy. Es la parte de la empatía cognitiva, del entender el otro y la posición del otro. Si prestaron atención a esta mañana cuando se hablaba de la teoría de la mente, es eso, es en términos sencillos ponerse los zapatos del otro. Es muy difícil para ellos el ponerse los zapatos del otro, el entender que mi comentario lo ofendió, el entender que esta persona está dolida por tal cosa, ¿sí? Esa parte es difícil, pero es trabajable, o sea, no es imposible trabajarlo. Y yo creo que el mensaje más grande es, todas estas deficiencias que tenemos son trabajables. O sea, no piensen como que no, entonces nunca va a tener empatía. No, sí la va a tener, pero hay que trabajarla, no va a venir innatamente, no va a venir naturalmente. Tienen que apoyarse mucho, digamos, de los psicólogos, ¿ya? Y los pedagogos para lograr esa parte. Enseñar que la comunicación sea funcional, ¿ya? Que la comunicación tenga propósito, ¿ya? Porque muchas veces tenemos comentarios desconectados que pues, uno queda perdido de lo que ellos están hablando, o el comentario no tiene nada que ver con lo que se está jugando. Entonces ayudarle a los niños a entender el impacto que tienen esos comentarios
errados o por fuera de la conversación y ayudar que la comunicación sea más funcional. Una de las cosas que yo recomiendo en cuanto a lo que sería el playdate como tal, que sería cuando llevamos a otro niño a jugar a casa o nuestro niño está jugando con otros, limiten el tiempo, ¿sí? Cuando hacemos los entrenamientos de habilidades sociales, siempre les decimos a los papás 1 hora y media, más que suficiente. No hagan, no, es que vamos para la casa de Penganito 5 horas. Ustedes ahí están seteando para desastre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nuestros niños se cansan más rápido, porque la rigidez aparece cuando no hay estructura, la ansiedad aparece cuando no hay estructura. Entonces esa parte conductual, ¿ya tengo que parar? Ah, sí, me estoy parada. ¿Ya? ¿Me tengo que acabar? Bueno, ya voy a acabar. Hagan un horario, hagan historietas sociales, ayudan mucho para rutinas, digamos, para viajes. Los niños no van a entender que tienen que pasar por seguridad, que tienen que esperar, que si el avión se atrasó. Las historietas sociales son muy importantes. Es importante que ellos sepan cuáles son los cambios que pueden existir en ciertos ambientes. Y obviamente, pues, los problemas del lenguaje impactan la interacción social. Puntos claves. Esta ya es la última. Los puntos claves. El castigo corporal nunca es adecuado. Nunca. No hay necesidad. No hay necesidad de una pela, no hay necesidad de un pellizco, no hay necesidad de un coscorrón, nada de eso, ¿ya? Especialmente en Latinoamérica, que nuestra cultura es muy distinta cuando se trata de la crianza de los niños. Y obviamente cuando tenemos altos niveles de frustración como padres, ¿ya? Enfóquense en lo positivo. La mejor manera que yo se lo explico a los papás, imagínense que su hijo es un campo, es un lote, ¿sí? Y usted en un lote puede tener flores y puede tener hierba que no le gusta, ¿cierto? Hierbas feas. Está en ustedes echarle agua a las flores o a la hierba. Está en ustedes. Ustedes tienen que pegarse de las batallas ganadas. Ustedes tienen que pegarse de los apoyos que tienen, de las cosas bonitas que su niño hace. Trabajar en las hierbas y tratarlas, sí, pero no se enfoquen en eso. Tienen que enfocarse y ver las otras cosas bonitas porque eso es lo que les va a dar a ustedes ese apoyo moral, ¿cierto? Para sobrellevar las frustraciones, para sobrellevar el día a día que ustedes son los que están trabajando. No pongan las demandas como ultimátums. No hay necesidad, no es, sean amables. Ayer con la canción de la doctora, ellas lo veíamos, el hablar bonito, el regaño, no hay necesidad del regaño para que ellos logren escucharnos, ¿sí? No hay necesidad de ser agresivos al hablar para que ellos hagan caso, ¿ya? Es importante trabajar que ellos entiendan y poder producir ese cambio. Y lo más importante, pues ser positivos al momento de implementar las estrategias de prevención. Si ustedes lo hacen frustrados, solo van a recibir frustración. Si ustedes lo hacen de manera positiva, van a obtener cambios positivos. Acabé. Licenciada Natalia, muchas gracias por tan importante exposición. Estamos convencidos de que esta información nos ayudará a tener un mejor abordaje con los pacientes con SPW. Les recordamos que mañana tendremos con la licenciada Natalia Herrera el taller presencial con enfoque en las conductas desafiantes. Ella nos dará ejemplos prácticos, herramientas y elementos para una mejor comprensión y atención de las personas con SPW cuando presentan estas crisis. Queremos agradecer a los más de 40 asistentes que se encuentran en este momento aquí en el auditorio e igualmente a las más de 150 personas que están conectadas de países como Argentina, España, Chile, México y Colombia.